Impacto Positivo. Bienvenidos a Impacto Positivo, soy Eva Karina Aguilera y hoy traigo un programa muy interesante. Vamos a hablar de salud, tenemos que cuidarnos, obviamente, pero vamos a hablar de salud y vamos a hablar de cómo prevenir, qué hacer cuando escuchamos la temible palabra cáncer, pero cáncer asociado al colon, cáncer de colon. Me acompaña el doctor Héctor León, él es cirujano, es oncólogo, es un médico que causa un impacto positivo porque está siempre dispuesto a servir y a enseñarnos también, a aclarar nuestras dudas. Ir al médico da miedo y si es para indagar, saber cómo estamos de salud, pero referente a la palabra cáncer nos da pavor, es la verdad, y sobre todo cuando es cáncer de colon. Yo hablo por mí. Bienvenido. Bueno, mira, de verdad no tiene que dar miedo ir al médico. Ir al médico es algo que tiene que ser natural, que tiene que ser espontáneo, que no tiene que dar ningún tipo de temor hoy en día. Y la palabra cáncer, que es lo que más le tememos actualmente, tampoco. Hoy en día, en el siglo XXI, que es el siglo donde todos nosotros estamos viviendo, el cáncer, la enfermedad de cáncer, en la mayoría de las veces tiene cura y tiene formas de tratarse para ayudar a los pacientes que así lo padecen. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Fíjense una cosa, la ciencia en un momento, ustedes que están en la casa veían la televisión con los televisores culones, esos que eran grandotes atrás. Ajá. La mayoría de ustedes hoy en día ven televisión pantalla plana, finito, muchos de ustedes tienen pantallas curvas. Bueno, si eso ha pasado con la televisión, imagínense lo que ha pasado en la medicina. Actualmente tenemos mucho tratamiento y tenemos mucho que ofrecerle a todo tipo de pacientes y sobre todo a aquellos que tienen cáncer. Claro que sí. Ahora, bueno, lo que muchos tal vez se preguntan, ok, ¿qué sé yo? ¿Cómo sé si hay algo que me dice que yo debería ir al médico porque pudiese tener un cáncer de colon? Es decir, hay señales, hay síntomas que son alarmas que debemos tomar en cuenta. Claro, eso es muy importante. Realmente la enfermedad, cuando ya da síntomas, ya la enfermedad está bastante avanzada. Eso no debemos esperarlo. No debemos esperar tener los síntomas de la enfermedad colorectal maligna. ¿Cuáles serían los síntomas de la enfermedad colorectal maligna? Los síntomas serían pérdida de peso, el paciente comienza a ponerse delgado, sangrado por el recto al evacuar, disminución del apetito, astemia es el paciente que no quiere hacer nada, que se siente débil, anemia. Esos son los síntomas que te va a dar la enfermedad, pero cuando estos síntomas aparecen, ya la enfermedad ya ha progresado dentro de ese cuerpo por mucho tiempo. Debemos evitar eso, no debemos esperar, eso es la palabra. Ajá, pero entonces así como una mujer va al ginecólogo regularmente, o no sé, al cardiólogo por la atención, uno no está buscando ir al médico para ver si hay un cáncer. Por supuesto, pero entonces tenemos que tener algunos conceptos claros. Si usted tiene más de 45 años y no tiene ningún tipo de familiar que haya sufrido de enfermedad colorectal, ya es hora que usted se haga una colonoscopia. Aquí algo sumamente importante, paciente después de los 45 años se tiene que hacer una colonoscopia. Bueno, yo sé que a ti te falta bastantes años todavía para llegar a hacértela. Yo creo, ya lo tengo. Pero a los 45 años el paciente debe hacerse una colonoscopia para revisar todo el colon y el recto y así ver si tiene alguna predisposición a hacer una enfermedad maligna. Okay. Si el paciente, si la persona tiene familiares o tiene antecedentes, un papá, un tío, el abuelo, con enfermedad con cáncer de colon, lo tiene que hacer antes y entonces a los 40 o a los 35. ¿Para qué? Para revisar ese colon, ese recto y así diagnosticar cualquier enfermedad en un estadio precoz. Eso sí es importante. Ok, pero fíjate, entonces, hay que ir. Tengo que ir a hacer la colonoscopia porque tengo tanta edad, tal vez sobrepeso. Y si hay otros factores que también se suman a eso, por ejemplo, bueno, estoy diabético, tengo tensión alta o soy sedentario, claro, más todavía debo ir. Por supuesto. Pero ahí es donde yo digo que existe no, yo me siento bien, yo no voy a ir. Pero bueno, una colonoscopia, ¿es dolorosa? No es dolorosa. ¿Qué pasa? La colonoscopia, estos estudios se hacen sedados. El paciente va al consultorio del médico, en este caso un gastroenterólogo es quien lo realiza, lo hacen pasar, el gastroenterólogo se va a ayudar con un anestesiólogo, le van a colocar un medicamento por vía endovenosa que lo va a sedar y le va a realizar el procedimiento. Una vez que se realiza el procedimiento, el paciente se queda unos minutos
esperando que su recuperación y luego se va para su casa. Y, Es en una colonoscopia se puede determinar si hay una anomalía, si hay un cáncer que está empezando o algo así. Sí, realmente con esa colonoscopia ves toda la mucosa del colon y del recto y así sabemos cómo, si tienes o no tienes una enfermedad. Importante. Quizás algo muy importante es la prevención de las enfermedades. ¿Y cómo prevenimos la enfermedad colorectal maligna? La enfermedad colorectal maligna la vamos a prevenir, uno, teniendo una buena alimentación. ¿Qué pasa? ¿En qué se ha visto que los pacientes, cuáles son los pacientes que tienen más predisposición de tener esta enfermedad? Bueno, hay factores predisponentes genéticos en los cuales usted no puede hacer nada porque sus genes son sus genes. Eso depende de lo que le heredó usted de su papá y su papá de sus abuelos y etcétera. Pero si hay cosas que usted puede hacer para evitarlo. Por ejemplo, los pacientes que comen muchas carnes rojas, que tú tienes pinta que comes bastante carne roja. Al contrario, no. Me gusta, pero estoy atenta con eso. Los pacientes que comen mucha carne roja son pacientes que tienen un colon que va a inflamarse y esa inflamación crónica por múltiples procesos puede degenerar en alguna alteración tumoral y por lo consiguiente posteriormente causar un cáncer como tal. Pacientes que no comen vegetales, mire, es sumamente importante comer vegetales. ¿Por qué? Porque los vegetales una vez que llegan a la mucosa colónica van a desinflamar y van a absorber toxina. Al absorber toxina disminuye las posibilidades de que usted tenga un colon inflamado, una mucosa inflamada y por lo tanto vaya a tener cáncer. Ok. Y para cerrar esta parte, dijiste que comen mucha carne, hay que comer vegetales. ¿Y el azúcar? ¿El azúcar afecta el colon? ¿El azúcar, las harinas refinadas? Sí, esto lo afecta, pero de otra forma. ¿Por qué? Porque estos pacientes que comen azúcar y que comen muchas harinas, por lo general tienden a ser obesos. La obesidad es un proceso inflamatorio crónico en el cuerpo y por lo tanto va a inflamar también la mucosa. Esto va también a elevar los niveles de insulina en el cuerpo y la insulina es un factor predisponente, el hiperinsulinismo, de cáncer colorectal. Qué interesante este tema. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a seguir conversando con otro especialista y posteriormente nuevamente con el doctor Héctor León, porque bueno, queremos estar bien, queremos cuidar nuestra salud y esta es un área que, bueno, a veces no le prestamos mucha atención. Así que no se aparten, ya venimos con más Impacto Positivo. Impacto Positivo.